Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, este video la verdad que hace mucho tiempo que tenía ganas de hacerlo, pero estaba esperando a que termine, a que me otorguen la ciudadanía italiana para venir al pueblo de donde son oriundos mis ancestros, los Bonin. Así que ahora que puedo decir que ya terminé el trámite de ciudadanía, sono italiano, vengo a conocer y hago este video donde nacieron mis ancestros de varias generaciones atrás, tiempo muy lejano, pero estas son las tierras de los Bonin, o por lo menos la rama de los Bonin de mis ancestros. Me encuentro en Castel del Bosco, pequeño pueblito que hay acá cerquita. Hay una iglesia donde allá por el año 1849 don Vittorio Bonin fue registrado. También hay un cementerio al lado, así que voy a ver un poco para ver si encuentro algún que otro Bonin. Y después, apenas 1 kilómetro más adelante, se encuentra el pueblo Viñal, que de ahí son oriundos mis ancestros. Lo que tenemos acá es la parroquia Santo Stefano. Aquí fue registrado mi ancestro. Un poquito más atrás tenemos el cementerio que voy a recorrer para ver si encontramos algún pariente. Si bien no es el mismo pueblo, obviamente que en el pueblo donde nacieron mis ancestros no hay cementerio, no hay parroquia porque es muy chiquitito y ya lo van a estar viendo a continuación. Hay datos muy interesantes acerca de la población, de cómo fue cambiando con el paso del tiempo. Miren qué lindos paisajes. Increíble. Increíble estos paisajes hermosos. Bueno, se puede distinguir un poco cómo eran preparadas las casas para lo que eran las grandes nevadas de aquella época. Todo con lajas, placas de piedra en los techos. La verdad es increíble la cantidad de Bonin que hay, además de otros apellidos muy familiares, pero es un viaje en el tiempo. La verdad que es muy flashero encontrar tantos apellidos, el mismo apellido que tengo yo, sabiendo que son oriundos de estos lugares, de estas tierras. Seguramente algún que otro que está acá era primo o pariente del que emigró hacia la Argentina, así que muy contento por conocer este lugar, por venir. Si bien yo había recorrido estos lugares varios años atrás, no estuve puntualmente acá porque no sabía con precisión de qué pueblo eran, sí de la comuna, como del departamento, pero no el pueblo. Así que bueno, por fin, después de tantos años de búsqueda, de más de 5 o 6 años buscando certificados, partidas de nacimiento y demás, bueno, pude encontrar y un poco, la verdad, que impactado por todo los apellidos que encuentro. Bueno, ya recorrí un poco el cementerio, pude ver varios apellidos Bonin de diferentes épocas, la mayoría que rondaban el 1900. La iglesia se encuentra cerrada, lamentablemente, si bien recién al mediodía sonaron las campanas, pero bueno, mañana es Ferragosto, feriado y un día feriado puente, por lo cual se encuentra cerrado. No podré entrar, pero bueno, por lo menos pude conocer desde afuera la iglesia. Bueno gente, acá estamos Viñal y el otro Vignol, que imagino que debe ser en patuá, en la lengua occitana. Llegamos al pueblito, por fin. Costó, hay que caminar para llegar. Prácticamente la primera casa que veo a la entrada del pueblo, ya hay algo que me está haciendo flashear un poco.
Miren arriba de la puerta la fecha que tenemos, 1844. Wow. Muy antigua, y esto me da cierta esperanza a que pueda encontrar casas de estos años y algún que otro nombre o registro de mi ancestro. Estuve pegando una vuelta por el pueblo. Es un pueblo muy pequeño. De hecho, bueno, en la parte donde se lavaba la ropa antiguamente, se puede escuchar los perros que ladran y ladran. Hay una sola calle que hace como una especie de caracol y termina ahí nada más. Después hay calles internas, pero primero que no quiero grabar mucho porque es como muy privado esa parte, y está lleno de perros y están constantemente ladrando. Algo que les quiero contar para que se entienda un poco. Unos datos que estuve buscando antes de venir, los pocos datos que hay acerca de este pueblito, que la población actual de este pueblo son 19 personas, solamente 19 personas. Los datos señalan que son 25 las construcciones, 25 edificios, casas. Digo edificios porque hay casas que tienen hasta 3 pisos, que es bastante común en esta zona montañosa, lo que marca de alguna manera que hay más casas que personas, que esto quiere decir muchas son casas de fines de semana, de gente que vive en Pinerol o Torino, y bueno, quedó la casa acá, pero que no viven, que no son residentes. Y otro dato que también me llamó mucho la atención, de 24 casas, de 25, perdón, 25 casas, 24 fueron construidas antes del 1915 y solo una fue construida ya por el año 70. Esto también quiere decir que el pueblo no tiene crecimiento, que está estancado en este sentido. Estos eran uno de los datos que le quería contar, que me llamaban bastante la atención. Y ahora, bueno, voy a ir hay un pequeño localcito que no lo pude encontrar recién, donde venden una especie de mermeladas, cosas así. Así que a ver si le puedo comprar y charlar un poco con el hombre. Y a ver si le puedo mostrar un poco más el pueblo, que como les decía no quiero grabar demasiado porque primero está lleno de perros que están ladrando y son como pasillos internos. Y me da un poco de cosa estar grabando, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué imagen les puedo mostrar. Acá pude encontrar otro grabado sobre la madera que no se llega a distinguir muy bien, 1840, y bueno, no sé si es un 2, un 9, pero bueno, es a un costado de la casa que les mostré anteriormente. Esta sí es una casa totalmente abandonada. Miren las ventanas, se ve que esta sí tiene muchos años. Seguramente lo que señala la puerta, el marco, o todavía más antigua. De esta manera voy a terminar el video con el pueblito Viñal de fondo, en el comune de Roure, el pueblo donde partieron cerca de 1900 rumbo hacia la Argentina, unos señores de apellido Bonín. Bueno, espero que les haya gustado conocer esta historia. A mí la verdad que es algo que tenía pendiente, que quería conocer este pequeño pueblito, como les dije anteriormente. Si bien conocía más o menos la zona, había ido a otros pueblos porque no sabía con certeza cuál era el pueblo puntualmente de donde habían emigrado estos italianos hacia Argentina. Ahora que lo sé con certeza, vine a conocerlos, muy pequeño. El lugar es hermoso en el sentido de que hay muchas montañas para hacer mucho senderismo. En la parte laboral me parece que no es lo más fuerte que tiene esta zona. Si bien hay un poco de turismo, muchos franceses, italianos de la ciudad que vienen a descansar un poco a los pueblos, la verdad que siento que cumplí un objetivo realmente. Es algo que, como les decía, tenía pendiente, después de una larga búsqueda. La verdad que bueno, recuerdo a mi abuelo que siempre tenía intenciones. De hecho, cuando yo inicié a buscar los papeles, las partidas, conseguí de mi abuelo, quien había iniciado esta búsqueda.
así que bueno, yo sé que a mi abuelo le hubiese encantado también venir a conocer estos lugares. Pero bueno, aquí estamos. Y bueno, voy a seguir caminando un poco, me voy a ir a un pueblo vecino seguramente, a ver si me tomo una cerveza, porque acá tampoco hay bares. Así que bueno, sigo recorriendo un poco la comuna de Roure.